pastoral, María de Magdala. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacias para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Estamos saludando Amén. a todos los secretariados del país con un saludo corto pero muy cordial, recordando el mes y el día de la amistad. Recordemos que nosotros los cursillistas, damas y caballeros, tenemos el fundamento, la base en esa virtud maravillosa que es la filía, la amistad. Es nuestro gran valor. Por eso nuestras pequeñas comunidades también se llaman grupos de amistad. Y eso nos mantiene vivos, nos mantiene alegres. Y entonces, como decía el sábado Albertico Vélez de Bogotá, un venerable cursillista de la Guardia Veterana, y lo saludaba y entonces me decía: Luis Alberto, la amistad no consiste o no se mide por el tiempo en que las personas se ven. Se mide por lo que sienten nuestros corazones cuando nos comunicamos. Son palabras mayores de uno de los servidores veteranos del Secretariado Arquidiocesano de Bogotá, don Albertico Vélez. Dicho esto y saludados todos y todas, entonces en el día de hoy, hermana y Fray William, no hay preguntas, pero sí empezaríamos con la tarea para que nos rinda. Yo la hice, la tarea. Bueno, madre. No lo hubiera hecho, no hubiera dicho. Claro, para recordarle a todo el mundo. Bueno. Aunque había unas preguntas de la semana pasada, pero que lo podemos dejar para la próxima semana. Bueno, listo. La memoria no me falla. Una era sobre el textus receptus, la otra sobre la regula fidei y la otra sobre el significado y el significante. Oiga, qué cosa tan tenaz de memoria que tiene el padre, pero dejémoslo para la próxima. Dejémoslo para la próxima y hoy avancemos. Uy, miren, María de Nazaret. Bueno, pues vamos a iniciar de paseo, de peregrinación. Ah, bueno, listo. Porque una de las tareas, ¿cierto? Era leer el texto que seguía, capítulo 6, era que ustedes entraran en el capítulo 6 y pues le dieran una lectura, trataran de ver las unidades que hay dentro de este capítulo 6, pero sin lugar a dudas tendríamos que comenzar hablando por Nazaret. Bueno, primero cuéntenos qué encontraron en la lectura de ese capítulo 6, a ver. ¿Qué descubrieron? Hermana. Anita, o si me dejas proyectar a mí algo antes. Sí, claro que sí, sí. Hoy estamos peleándonos por compartir, ya. Entonces, mientras el padre William nos busca la proyección, cuéntenos cómo les fue con ese capítulo 6. Luis Alberto iba a decir algo o alguien iba a decir algo, no sé. 6 perícopas tiene ese capítulo. Encontró 6 perícopas. Muy bien. 6 Afirmativo. unidades. Afirmativo, 6 unidades. 6 perícopas. Muy bien. Bien. ¿Cuál le llamó más la atención de las 6 perícopas que encontró? Me llamó más la atención la primera perícopa. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Nos cuenta por qué le llamó más la atención la primera?
el análisis que nos hace de Marcos nos lleva a nosotros a ver que Jesús salió de allí y vino a su tierra, pero esa tierra es tan grande que solamente en los versículos posteriores nos dice que es de Nazaret. ¿A qué llegó él? Él llegó a estar con su familia, con su madre y su familia. Llegó a descansar o llegó a esconderse de la fama que ya tenía porque lo seguían por toda parte. Ya. De manera que ahí vemos la gran realidad de él. Esa perícopa es muy especial porque de ahí depende todo lo que es el movimiento de la película completa, que es capítulo 6, versículo 1 al 6. Sí, señor, muy bien. Es de catalogarnos, por ejemplo, nosotros, hermana Ana Francisca, que este evangelio tiene muchas perícopas. Es el evangelio que más perícopas tiene. El capítulo 1 tiene 11 perícopas. El capítulo 11 únicamente comparable al capítulo 1 del Génesis. Son los dos capítulos de toda la Sagrada Escritura que tienen más perícopas. Muy bien, bueno, entonces nos estamos ilustrando, muy agradable, muchas gracias. Es decir, unidades, ¿verdad? Que podemos ir sacando, podemos ir separando y podemos ir estudiando aparte. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo que les haya llamado la atención en ese capítulo 6? Entonces nos vamos a situar ahora en Nazaret. En Nazaret. Entonces, fíjense. Pero no sé si todavía alguien quiera compartir algo de su Yo lectura. quisiera decir algo, hermana. A ver, Carmen. La primera que vio don Antonio, también yo la vi. Me gustaría compartir un subtítulo que diga vocación y misión de los discípulos. Ya. Porque forman como un asunto global. Vocación porque el Señor los llama y misión porque los envía. Y hasta cuando ellos van y regresan. O sea, yo la veo global hasta cuando regresan y el Señor los invita a descansar. Y cuando otro subtítulo que yo reconocería y sustentaría, yo lo llamaría compasión de Jesús por sus seguidores y sus discípulos. Compasión. El Señor expresa compasión con el pueblo, que lo ve como si no tuviera un pastor, con sus discípulos porque llegaron cansados, y con los enfermos, que por donde va pasando se los van sacando. Entonces, yo agruparía compasión de Jesús por sus seguidores y sus discípulos. O sea que yo vería cuatro grandes temas. Y el otro se refiere a la muerte de Juan el Bautista de manos de Herodes. Entonces yo vería cuatro temas globales. Muy bien. Y me gusta que doña Carmen hizo caso a la tarea que fue también cambiarle los títulos, ¿verdad? Colocarle los títulos que nosotros podemos darle a los temas. Recordemos que los títulos son dados después, al igual que lo de los capítulos. Por ejemplo, un ejemplo pequeñito. Si ustedes van al 6 y el 6:6 dice, y se asombraba de su incredulidad. Después recorría los pueblos vecinos enseñando. Y sigo con el 7. Llamó a los 12 y los fue enviando de 12 en 2. Parece que no se cortara. Parece que yo siguiera derechito. O lo corto en el 5 y leo hasta el 5 y el 6, no, hasta el 6a. Y el 6b me dice, y después recorría los pueblos vecinos enseñando y sigo con que llamó. Es decir, nos toca hilar finito, ¿no? Como ir viendo con detalle, porque a veces el editor no cortó donde era. A veces. A veces. Bueno, no sé si haya algo más que les haya llamado la atención. Y interesante los títulos que le daba ella sobre la compasión, ¿no? Que es en el A mí me gustó los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca
esa parte me pareció muy bonita porque él los manda adelante, pero está como pendiente, ¿sí? Como de qué está pasando con ellos, qué sucede. Y los ve fatigados. O sea, siente esa necesidad de ir hasta allá y hablarles. Sin embargo, ellos no lo reconocen, se asustan. Bien, es un detalle que encontramos acá, antes de entrar en el texto de hermana, Jesús que camina sobre las aguas. Sí. Bueno, a mí me llamó la atención es la falta de fe y la falta de creerle, ¿no? Porque ellos no le creían. Pero también me llamó la atención el juzgar, ¿no? Porque le dijeron, luego no es hijo del carpintero. Entonces, desde allá viene el juzgamiento. ¿Qué puede venir, no? Y también cuando los reunió y los envió de dos en dos. El uno para que le sirviera de testigo lo que el otro dijese, o sea, esa obediencia de enviaros a llevar la palabra, ¿no? Sí, de dos en dos. Bueno, muy bien. Y atención a lo que está diciendo José Rigoberto, es decir, no le creían, porque aquí nos vamos a quedar en el primer relato, 6.1, y lo vamos a mirar hasta el 6. Sí, porque termina diciendo y se asombraba de su incredulidad. Y aquí pues quizás vamos a tener un detalle importante sobre la familia de José. Bueno, si no hay nada más, entonces el padre William ya va a proyectar y va a seguir. Pues yo tengo como dos cositas, ¿no? Primero, proyectarles el mapa porque es bueno que nosotros nos familiaricemos con la parte geográfica, por decir así, que vayamos como identificando los lugares. Y luego tengo un pequeño video que ustedes, si quieren verlo, lo pueden también encontrar en el blog del Centro Bíblico. De aquí les voy a explicar cómo llegar. Y fíjense que aquí tenemos pues como las regiones. Tal vez este mapa no hace distinción de una región que también es importante. Voy a cambiar de mapa. Este de acá. Sí, este está mucho mejor, está como más claro. Entonces, miren, tenemos básicamente la región de la Judea, con su capital Jerusalén. Después la región central, la región de Samaria, con su capital Samaria. Y luego la región norteña, que es la Galilea. La región samaritana era una región un poco particular, que terminaba marginando a los judíos, tanto de Galilea como de Judea. Los de Judea marginaban a los samaritanos y a los galileos, pues si los galileos como que se sentían marginados por todo el mundo, que ellos estaban más en contacto con los paganos, ¿no? Había una mayor comunicación con los paganos. Entonces, fíjense cómo la Galilea está colindando con Fenicia, con la Decápolis, con Iturea también. ¿Por qué mencionamos esto? Porque Nazaret, lo voy a agrandar ahora, fíjense que Nazaret se encuentra en la región de la Galilea. Ya en la región de la Galilea. Esto de acá. Está muy cerca de Caná. Caná está relativamente cerca. Y está cerca también del mar de Galilea, que es justamente lo que le da el nombre a la región. Ahora, si quieren, les presento un pequeño video. No vamos a mirarlo todo, aunque dura 15 minutos, sino que vamos a ver básicamente la parte que está en relación con Nazaret. Si no se escucha, yo tengo que modificar aquí un poquito creo que es esto de acá. La presencia de Jesús se aviva en Tierra Santa. Teniendo en cuenta los estudios recientes, se explicarán con sencillez los lugares evangélicos más importantes para facilitar la cercanía del Señor. Gran parte de la vida de Jesús sucedió en los lugares que veremos. Primero el sur de Galilea. Después el lago de Tiberíades y Sicar.
En tercer lugar, Belén y sus alrededores. Y finalmente, Jerusalén. Mediante esta panorámica se desea dar algunas ideas sobre el entorno de Nazaret, situada en una región que tenía más importancia de lo que se suele pensar. La Baja Galilea está situada entre el mar Mediterráneo al oeste y el río Jordán y el lago de Genesaret al este. La distancia entre estos dos límites es de unos 60 kilómetros en línea recta. Como a la otra orilla del Jordán prácticamente todo era desierto, Galilea constituía un paso importante para unir Judea y Egipto con las culturas de Europa y de Oriente Medio. La geografía de Galilea es sencilla. Al sur se encuentran los montes de Gelboé y la cordillera del Carmelo. Subiendo desde el sur, se abre el amplio valle de Esdrelón, interrumpido primero por alturas aisladas como el pequeño Hermón y el monte Tabor. Hacia el norte se hallan unas colinas que se van haciendo más consistentes hasta constituir la zona montañosa de la Alta Galilea. Varias ciudades importantes dominaban esta región de Galilea: Ptolemaida, Séforis, que era la capital de Galilea, Megido, Escitópolis y Tiberíades. Eran ciudades helenísticas o muy romanizadas. También proporcionan una idea del comercio y vitalidad de la región las calzadas romanas de primer orden que aquí se encuentran. Dos calzadas cruzaban Galilea de norte a sur, casi en línea recta, la que bordeaba el Mediterráneo y la que lindaba con el río Jordán y el lago Genesaret. Otras calzadas unían estas dos y se centraban en Séforis. Cerca de Megido, a la derecha, nacía la calzada de la montaña, que atravesaba Samaria y llegaba a Jerusalén. Esta calzada es la que, según indica el Evangelio, siguió la Virgen María para visitar a su prima Santa Isabel. Abundaban las aldeas, pero aquí, además de Nazaret, solo se señalan Naim, Caná y Cafarnaúm. Nazaret. Aquí, hace más de 20 siglos, el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos. La frase del Evangelio de San Juan que dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, cobra una especial actualidad en Nazaret. Basílica de Nazaret, construida entre los años 1960 y 1969. Entonces se realizaron importantes trabajos arqueológicos que muestran cómo en este lugar ha habido culto desde los primeros siglos del cristianismo. En la amplia nave de su cripta se conserva el lugar de la Anunciación. Una gran sala alberga restos de las construcciones de los siglos IV y XII que rodean la gruta situada en el centro, habitación de fondo de la casa de la Virgen María. Aquí, el arcángel Gabriel le dijo a la Virgen cuál era la voluntad de Dios sobre ella. Santa María dijo que sí, con plena libertad. Entonces, el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, se encarnó en el seno de la Virgen María. El Verbo, que es Dios verdadero, se hizo verdadero hombre, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. El altar tiene una inscripción que indica: aquí el Verbo se hizo carne. Agradecemos a Dios tan gran misterio. En el sagrario que se encuentra detrás del altar, Jesús está realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nuestra Madre la Virgen fue aquí el primer sagrario con Jesús en su seno. En Nazaret se reviven de modo especial los 30 años que aquí vivió Jesús trabajando como un artesano. Explica a San José María Escrivá: esos años ocultos del Señor no son algo sin significado, ni tampoco una simple preparación de los años que vendrían después, los de su vida pública. Desde 1928 comprendí con claridad que Dios desea que los cristianos tomen ejemplo de toda la vida del Señor. Entendí especialmente su vida escondida, su vida de trabajo corriente en medio de los hombres. El Señor quiere que muchas almas encuentren su camino en los años de vida callada y sin brillo. Desde el norte de Nazaret, a la izquierda, se ve un bosque situado en la parte superior de una colina que se alza al sur. Se encuentra a unos 20 minutos caminando desde aquí. A continuación iremos a ese mirador. El Evangelio nos muestra a Jesús dando gracias a Dios Padre por la belleza de un lirio silvestre.
En lugares semejantes a este, resulta fácil considerar al Señor haciendo oración sobre el amor con que Dios creó el mundo. En primer término está el valle de Esdrelón, y al fondo se alza el pequeño Hermón. A la izquierda, en la parte inferior, se vislumbra la cañada por donde se iba de Nazaret al valle para proseguir hacia el sur. Y ya en el valle se ve el camino de la cañada que existía en la época romana. Por él bajaban los habitantes de Nazaret y entre ellos Jesús, María y José, cuando se dirigían hacia el sur, a Jerusalén, por ejemplo. Al pie del monte del pequeño Hermón, Naim, donde Jesús resucitó al hijo único de una viuda. Desde la parte baja del pequeño Hermón se divisa el Tabor, donde Jesús se transfiguró para confirmar en la fe a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. La altura del monte Tabor es de 588 metros, aunque parece más elevado porque destaca sobre la llanura. Desde el Tabor se contempla un amplio panorama del valle de Esdrelón. A la derecha, casi oculta por el árbol, está la ciudad de Nazaret. La vista aérea de Séforis muestra las abundantes excavaciones que han destacado la importancia de esta ciudad, a la que acudían con frecuencia todos los habitantes de la zona. De Nazaret prosigue la calzada romana hacia Tiberíades. Caná se encuentra a unos 6 kilómetros de Nazaret, desde donde está tomada esta fotografía. En Caná, Jesús realizó su primer milagro al convertir el agua en vino en la celebración de una boda. No se sabe el lugar exacto de esa boda, pero se ha alzado esta iglesia para conmemorar lo sucedido. La Virgen María le indicó a Jesús que faltaba el vino y, llena de fe, dijo a los sirvientes: «Haced lo que Él os diga». Por ese primer milagro, señala el evangelista, los discípulos creyeron en Jesús. Cuando no se conoce una región es fácil desorientarse, por sencilla que parezca la explicación. Por eso puede ser útil repasar los lugares que se han visto y que también conocía Jesús por haber vivido aquí gran parte de su vida. Nazaret, el valle de Esdrelón, Naim, el pequeño Hermón y el monte Tabor, después Séforis y Caná. Desde Caná descendía la calzada romana durante unos 25 kilómetros hasta llegar a Tiberíades, situada en la orilla del lago de Genesaret, que veremos a continuación. El lago Genesaret, o de Tiberíades, o mar de Galilea, ¿me están escuchando? Sí. Sí, bien. Era solamente como para contextualizar geográficamente, pues, lo que vamos a continuar leyendo y obviamente comentando, ¿sí? Este video lo pueden encontrar en el blog del Centro Bíblico. En la página mía van a ver que hay una parte con documentales, o les muestro, les voy a mostrar mejor, porque dice que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? A ver. Entonces, miren, está aquí, en el blog, concretamente pues en la pestaña mía, y en la parte inferior dice lo siguiente: documentales de arqueología y geografía bíblica. Y aquí está, yo he cogido el primer video. Pero aquí tienen un montón de documentales más pues sobre arqueología y geografía bíblica, que en los momentos que crean conveniente pues los pueden visualizar. Listo. Bien. Ahora sí, Anita. Ya. Nos preguntaríamos, bueno, ¿y qué es Nazaret? Porque nos vamos a centrar en Nazaret. Nosotros diríamos, pues, es un pequeño, en la época de Jesús. Hoy es una gran ciudad. Hoy podemos decir que Nazaret es la ciudad árabe más grande de Israel después de Jerusalén. Y así es. Nazaret es enorme hoy. Es grande, es una ciudad donde habitan judíos en una parte, en la Nazaret Alta,
donde habitan cristianos, la mayoría ortodoxos, aunque también hay católicos, y donde habitan judíos musulmanes. musulmanes, ¿cierto? Musulmanes. Entonces, donde están las tres religiones, es una ciudad donde se vive relativamente en paz. De las pocas ciudades con mayoría musulmana, donde se vive en paz. Una ciudad a 29 kilómetros de Tiberíades, es decir, no es lejos del mar de Tiberíades, es cerca, y a unos 157 kilómetros de Jerusalén, es decir, tampoco, allá las distancias no son tan grandes, pero es una ciudad del norte donde hay mucha armonía y cercanía, o donde por lo menos hasta una época cuando yo vivía allá, había una armonía entre las familias, musulmanas con cristianas, y los judíos no tanto, pero entre musulmanes y cristianos había mucha cercanía. Pero en la época de Jesús no era la gran ciudad, era una pequeñita ciudad. Sin embargo, hay testimonios de que una gran comunidad cristiana o de que una comunidad cristiana habita allí o ha habitado allí desde los primeros siglos de nuestra era. Entonces, siempre hemos tenido una presencia cristiana en Nazaret. Esta ciudad que hoy la vemos, a ver, voy a compartir las imágenes que yo tenía aquí un poquito, que hoy la vemos grande y que, como decía, no lo fue hasta hace poco, pues en la época de Jesús, sin duda, aquí está esta Nazaret, bonita, ¿no? Aquí está la basílica de la que hablaba el video, muy bonito. Aquí hay una rotonda donde llegamos y por aquí pasamos para entrar a la basílica y poder visitar pues este gran conjunto que se ha construido sobre la gruta, la pequeña gruta. Nosotros vamos a hablar hoy de dos lugares. Una Nazaret, que para los católicos es el centro del misterio, digamos de la anunciación, del momento de la anunciación, pero tenemos otro lugarcito más allácito y sería el lugar del pozo de la Virgen, se llama así, o más allá, que es el lugar donde, según la tradición ortodoxa, nos cuenta cómo el ángel visitó a María. Y eso nos va a permitir adentrarnos también en otra literatura que nos ayuda a comprender los textos bíblicos. Es decir, nosotros si conocemos también un poco la literatura apócrifa, podemos pues entrar en lo que es la tradición de la iglesia. Y usted va a decir, uy, ¿cómo así los apócrifos? Y le tenemos que decir, sí, porque nosotros les debemos mucho a los apócrifos. Nosotros en los evangelios canónicos no sabemos los nombres de los papás de María. Los nombres de los papás de María, Joaquín y Ana, están presentes en los evangelios apócrifos, en la literatura apócrifa. Nosotros no sabemos mucho de la familia de Jesús, sus hermanos por parte de papá, ¿no? Eso está en los evangelios apócrifos. Ahora el padre William nos va a dar toda una gran explicación sobre esta parte. Nosotros no sabemos, por ejemplo, nosotros celebramos el día de la dormición de María, la asunción de María, pero eso tampoco está en ningún evangelio canónico. Eso lo tenemos en los textos apócrifos. Como quien dice, muchas de nuestras fiestas litúrgicas reposan sobre textos apócrifos. ¿Sí? Y los hemos desechado porque es hasta ahora que verdaderamente los leemos mucho. Nosotros, digamos, en los estudios bíblicos lo leemos más o pastoralmente también nos acercamos más a ellos. Hubo una época en que no los leíamos. No los leíamos porque los veíamos como cosas que no deberíamos leer. Bien, entonces esta sería la Nazaret que vemos hoy. Aquí ven pues la construcción donde están a cargo los padres franciscanos, pero como vuelvo a decirlo, esta no era la Nazaret de Jesús, que era una pobre aldea del norte. Algo chiquitico, algo por lo que los evangelistas van a colocar ahí, y es que de Nazaret puede salir algo bueno. Y es que, por ejemplo, a ver, este es el interior de la basílica, esto es lo que es hoy, esta foto es muy linda, esta foto se puede ampliar y uno puede ver hasta los ladrillos, es que puede ver todo, ¿cierto? Uno puede ver todo, puede ver las terrazas, esta foto es preciosa porque uno la puede ampliar y podría avanzar mirando las terrazas y muchas cosas de acá. Pero esto era lo que era, por ejemplo, al inicio del siglo XX. Eso nos da una idea yendo hacia atrás, ¿verdad?
al inicio del siglo XX, esta era Nazaret. ¿Qué vemos? Un pueblito. Los salesianos ya están aquí. Los salesianos siempre han estado presentes acá. Aquí están los padres salesianos, ¿cierto? Y aquí vemos esto. ¿Sí? Una ciudad muy pequeñita, una ciudad, ya aquí se ve la capillita de la Anunciación y no se ve gran cosa. Y si vamos más atrásito, pues vamos a ver, aquí sería la del Pozo de la Virgen, ¿cierto? Una foto antigua del Pozo de la Virgen y pues esta sí ya es la que después vamos a ver del Pozo de la Virgen actual, de la que vamos a hablar ahorita. Entonces, ¿qué era la Nazaret? Voy a dejar esta imagen. Esta es una carta postal. Ustedes la encuentran en Wikipedia, que las fotos de Wikipedia siempre son muy bonitas. Entonces, ¿qué era esa Nazaret en la época de Jesús? Era nada. Ni siquiera se hace referencia de ella en el Antiguo Testamento. Y muchos dicen que era difícil ubicarla en un mapa. Hoy la ubicamos, pues, porque los mapas de nosotros son para peregrinos, para un recorrido por los lugares santos. En cambio, sí que encontrábamos cerca a Nazaret, Séforis, era la gran ciudad. Séforis sí era verdaderamente una gran urbe en la época. Y pues al lado, digamos, Séforis, pero lo que es Caná, Naín, que hoy es nada, en esa época serían 3 casas, ¿cierto? Por mucho. Pero Nazaret era muy pequeñita. Sin embargo, arqueológicamente se han ido encontrando elementos que ayudan a ver que sí, que allí había una comunidad cristiana y que desde los inicios de nuestra fe, de nuestro movimiento cristiano, comenzó a venerarse un lugar allí como el lugar del encuentro del ángel con María, del lugar del encuentro o del momento en que María comienza, digamos, a convertirse en la madre de Jesús, la concepción de Jesús. En ese momento, diríamos que no sabemos gran cosa, eso es un misterio, los textos bíblicos que tenemos no los podemos historizar, no podemos hablar exactamente fue así y así, ¿no? Tenemos la manera como nos lo cuentan los evangelistas, que quizás nos lo cuentan con las palabras que nos lo pueden contar, porque hay relatos o hechos inenarrables que están en la escritura. Entonces, lo que sí tenemos que decir es, no era nada. Pero Nazaret va a convertirse en algo simbólicamente importante, su nombre. Porque si ustedes ven ahí, se alcanzan a ver la palabra Nazaret, ¿verdad? Yo voy a tratar de escribir aquí abajito de las letras. Entonces, si nosotros llegando a Nazaret, vamos a encontrar en hebreo los carteles que dicen Nazaret y lo vamos a encontrar así. Serían como las 3 letras principales del nombre de Nazaret. No nos vamos a fijar mucho en las vocales. Esto no tendría una H, sino hasta la T. Nazaret. Y dejemos la T. Bueno, pero si yo me voy a esta palabrita que tengo acá, yo la voy a encontrar en hebreo. Nazara. Nazara. Y de esa palabra yo puedo sacar varios significados. Un significado que yo puedo sacar de esta palabra es el siguiente. Yo puedo escribir con esas 3 letras Neser. Se me fue en mayúsculas. Yo puedo escribir voy a colocar solo las vocales. Neser. Yo puedo escribir Nasir. Nasir. Yo puedo escribir Nazar. Nazar. ¿Qué quiere decir? Pues en hebreo no hay vocales, tenemos solamente consonantes. ¿Qué me traduce Neser? Neser traduce el retoño. El retoño. El retoño. Brota un retoño. ¿Qué me traduce Nasir? Me traduce el consagrado. De ahí viene Nazoreo. Consagrado. ¿Y qué me traduce Nazar? Me traduce la escondida. Y ahí yo en el nombre nomás tengo ya todo un proyecto sobre quién es Jesús. Entonces, Jesús de Nazaret es aquel que nace en una ciudad, en una colina escondida, porque la ciudad es la escondida. Nazaret quiere decir la escondida. Nazaret quiere decir la escondida, la ciudad escondida. Pero quien nace allí
será el retoño de Jesé. ¿Se acuerdan de ese texto de Isaías? El retoño de Jesé. Y será el consagrado de Dios, el ungido, el nazir, el nazoreo. O, pues de ahí viene también la palabra Mesías después. Diríamos, no viene de ahí, pero se acerca a la palabra Mesías. Entonces, el consagrado. Por eso quizás Nazaret pasó a ser una de las ciudades más, pero más importantes para los cristianos. ¿Sí? Más importantes para los cristianos. Y siempre ha habido una tradición cristiana en Nazaret. A mí me encantaba ir a Nazaret porque allí teníamos varias familias amigas, y tenemos todavía varias familias amigas. De Karim, ¿se acuerda, Fray William? Por ejemplo, que él vive ahí. Y que nos acogen. Fray William también tiene amigos ahí en Nazaret. Entonces, tenemos familias amigas, y yo digamos que las tenemos desde cuando yo vivía en Jerusalén, porque allí en Nazaret uno siempre es acogido. En Nazaret hay bueno, los árabes en general tienen una acogida maravillosa, son pueblos muy acogedores, pero las familias cristianas son tan cercanas, tan amigas, tan, digamos, ellos siempre quieren llevarlo a uno a su casa y ofrecerle algo. Y las señoras, que son unas señoronas, las cristianas, son las que más alimentan la fe. Porque para ellos, Nazaret es la cuna de Jesús. Acuérdense que hay un debate entre Belén y Nazaret. Los evangelios nos muestran a Jesús como hijo de Nazaret. En el evangelio de Juan hemos encontrado a Jesús de Nazaret, dice el evangelista, ¿no? Dice Felipe, le dice a Natanael, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, aquel de quien habla la Escritura. Entonces Nazaret se convierte en un lugar importantísimo. Y ese texto es importante porque nos enseña o nos deja ver cómo Jesús va a volver a Nazaret. Hay una salida de Nazaret, pero en los evangelios, sobre todo en la parte de Galilea, en los primeros capítulos de los evangelios, se va a mostrar cómo Jesús retorna continuamente a Nazaret. Es su patria chica. La patria chica de Jesús es Nazaret. Bien, entonces vamos a escuchar al padre William, que nos va a hablar un poco sobre los apócrifos, y después vamos a darle otra miradita al texto a ver qué más tiene. Pues tal vez para ver un poquito lo que Ana Francisca comentó, aunque sabiendo obviamente, primero que no es nuestro tema como tal, pero ayuda en realidad, me refiero a la anunciación. Ya, ustedes también pueden encontrar este documento, ahorita les voy a mostrar dónde, lo pueden ver en el blog, lo pueden descargar de allí. Entonces, siempre en la página mía, que ya les he manifestado, y luego vienen aquí. Vienen, por ejemplo, a la literatura apócrifa del Nuevo Testamento y concretamente los evangelios apócrifos. Ahí está. Lo pueden descargar, es un documento en PDF y pueden de verdad tener acceso a él. Yo les voy a leer unos pequeños pasajes básicamente del protoevangelio de Santiago. Este texto del protoevangelio de Santiago, y no solamente este, sino todos los que están pues en este libro, en el libro que les he indicado, son apócrifos. ¿Qué significa apócrifos? O lo digo de manera muy sencilla para no entrar en demasiados detalles. Así en líneas generales, textos que no fueron aceptados o textos que terminaron siendo rechazados por la iglesia. Obviamente, la palabra apócrifo está como en contraposición a canónico, si queremos verlo así. En nuestras Biblias solamente están los canónicos. Pero resulta que algunos de estos textos fueron utilizados por la iglesia hasta, algunos de ellos, como el protoevangelio de Santiago, hasta por lo menos el siglo IX de nuestra era. Y de ahí vienen muchas tradiciones, muchísimas tradiciones, muchas fiestas litúrgicas, entre otras cosas más. Por ejemplo, el hecho de que José sea un viejito, pues viene de ahí, del protoevangelio de Santiago. El hecho de que a José se le represente con un bastón viene del protoevangelio de Santiago. Y ahí también en el protoevangelio de Santiago aparecen los nombres de los papás
de la Virgen María. Porque la Virgen María, según el protoevangelio de Santiago, era de Jerusalén. Ella nació en Jerusalén. Por lo tanto, ella era hija de un sacerdote, ella es de la clase sacerdotal, y los papás se llaman Joaquín y Ana. Joaquín y Ana. Entonces, yo no sé si podríamos tal vez leer algunos pequeños fragmentos del protoevangelio de Santiago. A ver, ya les voy a leer. Bien. Por ejemplo, les voy a leer básicamente el comienzo del protoevangelio de Santiago. Dice lo siguiente: tratado histórico acerca de la natividad de la Madre Santísima de Dios y siempre Virgen María. Ese es el título de la obra. Según cuentan las memorias de las 12 tribus de Israel, había un hombre muy rico llamado Joaquín, quien hacía sus ofrendas en cantidad doble, diciendo: el sobrante lo ofrezco por todo el pueblo, y lo debido en expiación de mis pecados será para el Señor a fin de volverle propicio. Llegó la fiesta grande del Señor, en que los hijos de Israel suelen ofrecer sus dones. Rubén se plantó frente a Joaquín diciéndole: no te es lícito ofrecer el primero tus ofrendas, por cuanto no has suscitado un vástago en Israel. Joaquín se entristeció en gran manera y se marchó al archivo de Israel con intención de consultar el censo genealógico y ver si por ventura había sido él el único que no había tenido posteridad en su pueblo. Y examinando los códices encontró que todos los justos habían suscitado descendientes. Se acordó, por ejemplo, de cómo el patriarca Abraham le dio el Señor en sus postrimerías por hijo a Isaac. Joaquín quedó sumamente afligido y no compareció ante su mujer, sino que se retiró al desierto. Allí plantó su tienda y ayunó 40 días y 40 noches, diciéndose a sí mismo: no bajaré de aquí a mi casa, ni siquiera para comer y beber, hasta cuanto que no me visite el Señor mi Dios. Que mi oración me sirva de comida y de bebida. Y Ana, su mujer, ahí está, Ana. Entonces hemos visto a Joaquín, ahora Ana. Y Ana, su mujer, se lamentaba y gemía doblemente, diciendo: lloraré mi viudez y mi esterilidad. Pero vino la fiesta grande del Señor, y le dijo Judith, su criada: ¿hasta cuándo vas a estar humillando tu alma? Ya ha llegado la fiesta mayor y no te es lícito contristarte. Toma este pañuelo de cabeza que me ha dado la dueña del taller, ya que yo no puedo ceñírmelo por ser de condición servil y tener el sello real. Y hasta acá vamos a leer este texto. No vamos a continuar leyendo más por el momento, pero a medida que leamos el texto bíblico, les leeremos unos pasajes de otras obras apócrifas, como por ejemplo de la historia de José el carpintero. Entonces, centrémonos un poquito en el texto bíblico. Saliendo de allí se dirigió a su ciudad, dice el texto, ¿no? Imaginémonos que no dice ciudad, esa es una traducción como para engrandecer Nazaret, diríamos más bien a su pueblito, a su aldea, acompañado de sus discípulos. Pero el versículo 2 nos enseña algo maravilloso. Un sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba comentaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué clase de sabiduría se le ha dado? ¿Qué tamaños milagros realiza con sus manos? Me voy a quedar hasta ahí, versículo 2, porque luego vienen las preguntas sobre si es hijo del carpintero. Entonces, Jesús es un ¿cómo se dice? Un amigo de la sinagoga. Jesús, como todo judío, visita la sinagoga. Jesús no deja pasar un sábado sin ir a la sinagoga. Eso es lo lógico y lo normal. Es decir, es un hombre de su fe, de su pueblo, con la fe de su pueblo y la religión de su pueblo, ¿cierto? Es decir, es un judío. Jesús frecuenta la sinagoga los sábados.
Y entonces lo encontramos así en varios relatos bíblicos. Y nos dice que enseñaba. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesús enseñaba en la sinagoga, no nos imaginemos a Jesús como el jefe de la sinagoga o el rabino oficial de la sinagoga. Jesús no lo fue nunca. Él no tuvo una sinagoga. Si él hubiera tenido una sinagoga a su cargo, no se había movido de ahí, porque era el deber de acompañar a los fieles de la sinagoga. Entonces, Jesús, ¿quién es Jesús? Es un laico. Eso es lindísimo. Es una de las cosas más lindas que puede haber, es pensar a Jesús como un laico. ¿Sí? Jesús no es un sacerdote. Uno. Jesús no es un rabino encargado de una sinagoga. Es un laico que enseña, es un maestro. Le dicen rabí porque es un maestro, porque enseña, pero no como un jefe de sinagoga, ¿sí? Es decir, no tiene ninguna jerarquía, no está posicionado en ninguna jerarquía. Es un laico. Y como tal, ejerce el rol que ejerce el laico en la sinagoga. Entonces, ¿qué texto nos ayuda a verlo así? Aquí nos dice que enseñaba. Sí, puede enseñar. O sea, puede enseñar. ¿Y en qué momento? Vamos a verlo. Entonces nos vamos a ir a Lucas. Nos vamos a cortar aquí y nos vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Y esto para ustedes, que la mayoría son laicos, ¿verdad? Es algo muy lindo. La participación de Jesús, el empoderamiento de Jesús y el rol que Jesús como laico ejerce en la sinagoga. Entonces vámonos al capítulo 4 de Lucas. A ver, lo tenemos Jesús en la sinagoga de Nazaret, ¿cierto? Dice así, 4:16. Fue a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga. Lindísimo. Lucas nos dice según su costumbre. ¿Sí? Es un fiel de la sinagoga. Según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Y le entregaron el rollo del profeta Isaías, lo abrió, lo desenrolló y leyó lo que decía ahí. En este momento quiero hablar de la acción de él en la sinagoga como cualquier laico. Entonces, miren, en la sinagoga hay generalmente 2 lecturas y en la época de Jesús esto ya estaba organizado. Está la lectura de la Torá, que es la principal, la lectura principal de la Torá, la porción de Torá que se lee según el sábado, y esa la hace el encargado de la sinagoga, el maestro, el que está, digamos, a cargo, podríamos decir en este caso el rabino encargado de la sinagoga, y listo. Y él hace una explicación. Pero hay una segunda lectura, o otra lectura, que es lo que se llama la Haftará. Y la Haftará, que es como una lectura de otro texto que no sea el Pentateuco, que puede ser de los profetas o de los escritos, y esa segunda lectura la hace un laico. ¿Sí? La hace un laico preparado para ello. Es decir, un laico que sabe leer, porque no se va a parar allá uno que no sepa leer. Un laico que sepa leer, aunque la mayoría podrían saber leer, pero que leyera convenientemente un texto litúrgico. Entonces, un laico que supiera leer y que luego pudiera decirle una palabra al pueblo. ¿Sí? Jesús se pone de pie. A veces en las sinagogas dicen que se acostumbraba a decir, bien, de ustedes, ¿quién quiere leer? Y se ponía de pie el que leía y hacía su lectura y hacía su comentario. Entonces, tenía un rol particular ahí. ¿Qué le entregan a Jesús? El rollo de Isaías. Se lo entregaron para que él desarrollara y dijera, a ver, voy a meterme a ver aquí dónde me cae, y pum, abrió, como hacemos nosotros. No, le entregaron el texto que se debía leer ese día. Y pues corresponde a la profecía de Isaías. Pero nosotros sabemos, siguiéndole la pista a esto, pues que ese Isaías corresponde a la lectura de la Torá para ese día y podemos hasta saber más o menos, siguiendo a Lucas, como cuál era ese texto, ¿cierto? Y más o menos en qué época del año estaba. O sea, si uno quisiera hacerle seguimiento a eso, sería muy interesante. Muy interesante. Porque nos lleva a ir más allá, más allá. Entonces, vamos a decir, ¿qué leyó Jesús ese día? Leyó Isaías 62, 1, 2 y 58, 6. Esa lectura corresponde a una porción de la Torá que sería Deuteronomio 29 del
de 29:9 hasta el 30:20, que corresponde a la porción número 51 de la liturgia. Ellos como nosotros no nos inventamos nada, los católicos o los cristianos, nosotros los católicos. Nosotros tenemos una liturgia muy organizada. Nosotros tenemos, igual que la tienen los luteranos, igual que la tienen otras iglesias, nosotros tenemos una liturgia muy organizada. Nosotros no llegamos a la iglesia a ver qué nos sale ese día para leer, ¿cierto? Los sacerdotes, aquí está Fray William y seguro que hay otros sacerdotes dentro de ustedes, ¿cierto? En el grupo, no llegan el domingo a ver qué les sale. ¿Sí? Así, como coger a ver, a mí me salió, ay, hoy me tocó este marco, ya. No, la liturgia está organizada. Nosotros tenemos un calendario litúrgico. Imaginémonos lo mismo en el pueblo judío y en la época de Jesús. Esto está organizado. Se sabe qué porción se lee tal sábado y que dura para toda la semana y qué lectura acompaña, qué lectura de los profetas acompaña la porción de la Torá y qué salmos se leen también. Esto es maravilloso, esto es muy bonito. Entonces nosotros diríamos, Jesús está en la semana número 51, porque es la porción 51 del Deuteronomio. Una porción que dice hoy. Aquí dicen, si Lucas escribe en el verso leído que Jesús entró conforme era su costumbre, entonces, a ver, entonces no era como obediencia al mandamiento y cumplimiento de la ley, ¿verdad? Entonces no es fuerza de la ley de observar del sábado. Sí, un judío observa el sábado. Sí, por eso dice Jesús entró conforme era su costumbre. Es decir, Lucas está escribiendo ¿para quién? Para los que no conocen de pronto muchas cosas del judaísmo. Y Lucas se permite darles una información. ¿Sí? O sea, Lucas lo que está diciendo es, venga, yo los voy a informar de que ellos van cada sábado a la sinagoga. Y acuérdense que los evangelistas nos dan información que suponen ellos que no conocen los otros. Es por eso que afirma con eso. Pero Jesús es un observante de la ley. Él es un observante de la ley. Porque la Torá no es mala, la Torá es buenísima. Y él lo que sirve es la Torá, mas no sirve las leyes de los hombres. Ahí llegaremos a un texto bíblico más adelante muy interesante, cuando avancemos en Marcos. Ahorita me estoy refiriendo a la liturgia sinagogal. Entonces, Jesús ejerce el rol del laico. Hace la lectura que le corresponde al laico y después hace el comentario que también el laico haría. Entonces, ¿qué va a decir Jesús? Jesús va a decir, esta palabra se cumple hoy, ¿cierto? Lo que leyó, que era de Isaías. Y al final vuelve la pregunta y cuando ustedes van a leer la porción de la Torá de Deuteronomio, van a encontrar que todo el texto habla sobre la palabra que se debe cumplir hoy, sobre el hoy de la Escritura, que es lo que Jesús va a comentar después. Esta palabra se cumple hoy. Eso nos ubicaría más o menos como en el mes de agosto, imagínense. Uno podría hasta seguirle la pista. Quizás Lucas lo quiere colocar ahí para corroborar quién es Jesús. Antes de que termine el año. Ustedes saben que estamos ahorita iniciando el año nuevo judío. Hoy, la semana pasada, el sábado, estábamos en Rosh Hashanah y que ahorita ya vamos acercándonos al Yom Kippur, que es en estos días que vienen. Entonces estamos en el comienzo del año judío. ¿Cuándo comienza a leerse la Torá? La Torá se leía todo el año, durante un año, y se dividía en 54 partes. Son 54 partecitas de la Torá, de Pentateuco, de todo el Pentateuco, que se lee durante las 50 semanas del año. Entonces se reparten en las 50 semanas del año y por eso es que sabemos en qué semana podría estar. ¿Querido por Lucas? Quizás sí. ¿Real, histórico? No sabemos, pero a lo mejor sí. También. No sabemos, pero sabemos que sirve a los propósitos de Lucas y es decir que esta palabra se cumple hoy. Y mire que Lucas termina con lo mismo. Me voy al 4:22. Todos lo aprobaban y estaban admirados por aquellas palabras de gracia que salían de su boca y decían, pero ¿no es este el hijo de José? ¿Sí? O sea, admiración e incredulidad. El doble movimiento alrededor de Jesús. El doble movimiento que nos asalta siempre. Admiración, fe. Podemos llegar a creer
en Él, en algo. Pero por otro lado, a veces nos falla la fe y llegamos a convertirnos en incrédulos. Hay algo que nos lleva a decir, a cuestionarlo, ¿cierto? Es normal. Y ese doble movimiento es normal. Lo anormal sería que nos dejemos ir por el lado de la incredulidad completamente, ¿cierto? Pero es normal que nos cuestionemos. ¿Y quién es Él? Porque es la pregunta siempre, ¿cierto? ¿Quién es Él? ¿De dónde viene? ¿De quién es hijo? Entonces, quizás el padre William ahorita nos va a comentar sobre esta cuestión de los hijos de José. Entonces me devuelvo, eso era apenas para que pudiéramos comprobar cómo Lucas nos lo cuenta. Si nos vamos para seguir con el 6.3, hay otra pregunta. ¿No es este el carpintero? El hijo de María, el hermano de Santiago y José, Judas y Simón, miren todos esos hermanos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y esto era para ellos un obstáculo. Sabemos que es un obstáculo, ¿no? Es lo que me hace caer. Entonces aquí ya le cedo la palabra a Fray William. Pues entonces el texto comienza a hacer unas preguntas, ¿no? O la gente comienza a preguntar, a plantearse una serie de interrogantes sobre el origen de Jesús. Entonces el versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero? Y la palabra, justo tengo aquí el texto porque estamos, como ya les hemos comentado, pues revisándolo. La palabra que emplean, ahorita les digo cuál es, no solamente significa carpintero, sino significa muchas cosas en realidad. A ver, 6.3. Por ejemplo, la manera como lo hemos traducido dice lo siguiente. No este es la palabra puede traducirse por carpintero, ebanista, artesano, trabajador, artista, maestro, escultor, obrero de la construcción, cantero, herrero, fabricante, inventor. Todo eso está detrás de esa palabra, de la palabra efectivamente tecton. ¿Ya? Bueno, aquí tengo yo el texto en griego. La palabra es tecton, justamente, jotecton. ¿Ya? Pero se puede traducir por todo lo que les he manifestado. Entonces dice, no es este el hijo del carpintero, no es este el carpintero, no dice el hijo del carpintero, sino el carpintero. Es el único texto probablemente en donde se nos dice cuál es el oficio. Lo que sucede es que los otros evangelistas lo que hacen es trasladar el oficio al papá. Pero aquí se nos dice que él es ese personaje, que él es el que tiene ese oficio. Justamente como mencionaba pues Luis Alberto, es el tecton. Y luego dice, el hijo de María. Podríamos decir que aparece por primera vez en todo el Nuevo Testamento el nombre de María. Porque si nosotros leemos, por ejemplo, la carta a los Gálatas, en Gálatas 4:4, se dice que él nació de una mujer. ¿Ya? Gálatas 4:4 debe decir más o menos lo siguiente. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Eso debe decir más o menos Gálatas 4:4-5, ¿verdad? Y no aparece el nombre. Entonces, de los textos que nosotros poseemos del Nuevo Testamento, hemos dicho que el Evangelio de Marcos es el más antiguo y él es el que transmite ya el nombre de la mamá. Pero aquí hay que ver varias cosas, como ya luego les compartiremos. Y luego dice, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y no están sus hermanas aquí entre nosotros, y se escandalizaban acerca de él. El tema de los hermanos lo abordamos en algún momento. Yo no sé si se acuerdan ustedes, ya lo hemos abordado. Y una clave, por ejemplo, de interpretación aparece a los pies de la cruz, concretamente en el capítulo 15
15:40 del Evangelio de Marcos. El 15:40 dice, había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor, y de José, y Salomé. Por lo tanto, en el capítulo 15, perdón, se nos dan dos nombres de los hermanos de Jesús que aparecen en el Evangelio, en el capítulo 6, perdón, versículo 3. Los nombres son Santiago y José. Esos dos personajes tienen su mamá. Por lo tanto, podríamos decir que el versículo 3 del capítulo 6 no estaría haciendo alusión a una fraternidad o a una hermandad materna. No digo que paterna, ojo. Lo que quiero decirles es que la madre de Jesús no sería obviamente la mamá de esos personajes. Y como ya les hemos comentado en algún momento, la palabra hermano es, en un primer momento, significa el que comparte el vientre, el compañero de vientre. Ese es el significado primero de la palabra hermano. Pero luego la palabra hermano pues tiene mucha más significación. Por ejemplo, es pariente, vecino, prójimo, paisano, es el que también comparte conmigo la misma nacionalidad o el que comparte conmigo, incluso en el caso nuestro, por ejemplo, el continente. Nosotros somos hermanos latinoamericanos, ¿verdad? Pero también somos hermanos colombianos, o también somos hermanos boyacenses, o hermanos chiquinquireños, y así sucesivamente, ¿verdad? Es decir, que la palabra hermano tiene una significación mayor, y por lo que nosotros leemos en el capítulo 15, versículo 40, no estaría haciendo alusión a que la mamá de esos, de dos de ellos, por lo menos, de Santiago y de José, sean hijos de María. Pero normalmente a un varón o a una persona se le identificaba siempre con el papá, ya con el papá. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. O el ciego del capítulo 10 de Marcos, el ciego no tiene nombre, el ciego es un anónimo. El ciego es conocido como Bartimeo, que literalmente significa hijo de Timeo, pero no sabemos cuál era el nombre en realidad. Es una especie como de personaje anónimo. Pero se hace alusión al papá, ¿verdad? Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, por ejemplo. O si uno mira el eclesiástico, al final del eclesiástico aparece el nombre del autor. Sabiduría de Jesús, Ben Sirá. Sabiduría de Jesús, Ben Sirá. Ben es obviamente hebreo, mientras que Bar es justamente arameo y significa hijo de. Hijo de. Entonces aquí se le identifica a Jesús no con el papá, como debería ser lo lógico y lo justo, sino más bien con la mamá. Los comentaristas del Evangelio de Marcos dicen que probablemente sea una especie de insulto o de tomadura de pelo. Se están burlando y han comenzado a menospreciarlo por el oficio. El oficio de él es un oficio no de alguien especializado y no de alguien que tenía pues algunos recursos, algunos ingresos, digamos así, sino más bien de alguien humilde, un mil oficios, por decirlo de alguna forma. Yo no sé cuál es la palabra que se emplea en Colombia para ese tipo de personas, ¿no? Pero un todero, en el Perú también un todero. Es decir, alguien que está dispuesto a hacer de todo. Y aquí aprovecho para decirles una pequeña cosita. En el video que les presentamos al comienzo se hablaba, por ejemplo, les voy a mencionar, se hablaba de Séforis, se hablaba también de Megiddo, se hablaba también de Bet-Shean, se hablaba también de Tiberíades, ¿verdad? Y al mismo tiempo se hablaba de Ptolemaida, que en la época de los cruzados se va a llamar San Juan de Acre. Va a ser una ciudad importantísima en la época cruzada. Ptolemaida, los que le pusieron el nombre de Ptolemaida a la base que está en Melgar,
en realidad conocían un poco de historia. Pero volvamos nuevamente a lo nuestro. Entonces, ahí les he mencionado 5 ciudades que fueron mencionadas en el video. La ciudad de Ptolemaida, Séforis 2, Megiddo 3, Eschitópolis o Bechean 4 y Séforis 5. Esas eran ciudades de verdad. Y en esas ciudades se hablaba griego. ¿Cómo sabemos que se hablaba griego? Pues por los mosaicos que se han encontrado y por la cultura que ahí también florecía, que era básicamente una cultura griega. Entonces, los mosaicos que adornan los vestigios arqueológicos que se encuentran en esas ciudades son representaciones, por ejemplo, de la mitología griega. Había una gran influencia egipcia porque se han encontrado plantas, la flora, la fauna de Egipto, se han encontrado nilómetros. ¿Qué tienen que hacer nilómetros allí? Nada, era simplemente la expansión de la cultura pues egipcia que llegó hasta esta parte. Por lo tanto, Jesús debió haber hablado griego también. ¿Por qué motivo? Como él era un todero, por decirlo de alguna forma, tenía que ir básicamente a ciudades grandes en donde poder ejercer su oficio, en donde poder trabajar. Y para poder obtener trabajo debió haber conocido el griego. Ahora, Nazaret, como ya mencionó la hermana Ana Francisca, era una aldea, no era ni siquiera un pueblo, era una aldea, no sé si llamarlo aldea también. La gente normalmente vivía en cuevas, se dedicaba al pastoreo y probablemente al cultivo, pero en muy baja escala, de algunos granos o de cereales. Sin embargo, muy cerca de la iglesia ortodoxa de la Anunciación, en donde se encuentra el pozo, en donde según la tradición pues apócrifa del protoevangelio de Santiago se produjo el primer momento del anuncio del ángel a María, porque en el apócrifo de Santiago hay 2 momentos. Un momento es cuando ella está sacando agua y el otro momento es cuando ella, después de asustarse un poco, al momento de sacar agua se va a su casa y ahí ya se produce el segundo momento de la anunciación con las palabras que aparecen en el Evangelio de Lucas. Ojo, todo esto dentro de la literatura apócrifa. Muy cerca de esta iglesia ortodoxa, en donde había un pozo, en donde hay un pozo, haciendo unos trabajos de remodelación en un negocio, encontraron una construcción de la época romana. Y continuaron haciendo trabajos de excavación, porque ya ahora es pues una casa, y encontraron restos de lo que podría haber sido una especie de baño, de baño romano, Pero eso es por lo menos del siglo III o IV, probablemente, de nuestra era. Lo que parece indicar que en algún momento Nazaret llegó a tener un poquitito más de importancia de lo que debió haber tenido en la época de Jesús. Y también muy cerca de ese negocio hay una especie como de restos de lo que pudo haber sido una fuente pública en la época probablemente pues del siglo I, II de nuestra era, que no está bien cuidado. Hay unos vidrios que lo protegen, pero están totalmente dañados. No se aprecia correctamente lo que hay dentro. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo el texto. El hecho de hacer alusión a su oficio es para medio menospreciarlo. Son preguntas, pero preguntas de desprecio, ¿no? Y luego el hecho de identificarlo también, de identificarlo con la mamá y no tanto con el papá, también va en la línea como de la humillación. Y el hecho de hacer mención de los hermanos que están allí, de los paisanos, probablemente es como para decir, pues son aldeanos o son pueblerinos, ¿no? O sea, ¿esos qué formación tienen? Los conocemos a todos, así es que no venga a darse aquí como de alguien importante. Por eso dice, se escandalizaban a causa de él. La palabra escandalizarse, escándalo en griego, tiene muchos significados, como yo les voy a leer también en este momento. Escandalizarse significa, por ejemplo, ofenderse, caían en pecado,
también eran como inducidos a pecar, aunque la palabra escándalo propiamente dicho significa poner zancadillas o tropiezos. Pero sea lo que fuere, podríamos decir de que ellos como que se sentían medio pues contrariados, pero para mal, obviamente, por esa situación o por esa realidad. Y ahí viene una frase interesante de Jesús. Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Carece de prestigio, ¿verdad? Perdón, Y William, no, aquí hay alguien que quiere como opinar. William, Sí, Antonio. ¿me escuchan? Sí, yo sí. A ver, referente al hijo de María, ahí lo que quieren, los judíos están llenos de envidia porque ese simple carpintero, sin instrucción de ninguna clase, está haciendo esas obras y esos milagros. Y ya lo vimos que en la de Cafarnaúm le dijeron que era de Belcebú, por orden de Belcebú. Y ahora nos vamos con que le están diciendo hijo ilegítimo, hijo bastardo, también como nos lo dice Juan en el capítulo 8, versículo 41, cuando los judíos le preguntan a él, ¿dónde está su papá? Nosotros no somos hijos de la prostitución, sino que somos hijos de Dios. Esos son los judíos destilando venganza, odio contra Jesús, de manera que es una afrenta que le están haciendo a María, a Jesús y a José. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Padre William, buenas noches. Hola, tocayo, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. Quería hacer una pequeña aportación acerca de esa interpretación que se da acerca de Jesús y sus hermanos. Hay que recordar que en la iglesia antigua ya pues se abordaba ese tema acerca de lo que eran hermanos y hermanas, como se están dando en Marcos 3, 31, 32, Primera de Corintios 9, 5 y Gálatas 1, 19. La interpretación que algunos le daban eran que eran primos o parientes cercanos a Jesús. Pero algunos exegetas hablan acerca de que realmente se considera que eran hermanos reales de Jesús. Pero esto se da a través de una cultura patriarcal basada en la agnacio, que su significado es la descendencia trazada a través de los varones. En esta cultura, usted sabe que siempre prevalecía el hecho de ser hombre. Y incluso también se dice que habían algunas mujeres que eran hermanas de Jesús, a las cuales no nombran por el hecho de que no le daban mucha significación a la mujer en ese contexto cultural, ¿no? Sí, es probable. Digamos que el texto que tenemos es un texto que, como ya mencionó Antonio, va en la línea como de la humillación y del menosprecio, ¿no? Esa es un poco lo que se esconde detrás, es menospreciar, quitarle autoridad a Jesús. Y eso tiene consecuencias en contra de ellos mismos, como lo aparece en el versículo 5 y versículo 6. Perdón, William. Sí, Anita. Yo quisiera decir una cosita aquí sobre eso mismo que está diciendo, que decía Antonio también, es decir, humillar a Jesús. Y es emplear también la palabra carpintero, ¿no? Que ya decía el padre William. Emplear la palabra carpintero, porque es que los que eran tildados así o llamados así carpinteros o reconocidos como carpinteros, diríamos nosotros como artesanos, eran gente reconocida como itinerantes. Normalmente eran itinerantes, iban de pueblo en pueblo arreglando lo que podían arreglar, ¿cierto? Y de aldea en aldea arreglando cosas, buscando trabajo aquí, buscando trabajo allá, así como vemos algunos que se desplazan buscando qué arreglar. Y como todas las personas itinerantes que no permanecían en casa para proteger a sus esposas, porque esto es una sociedad de honor y de dignidad o de deshonor, ¿cierto? Eran consideradas personas sin vergüenza. O sea, eran unos sin vergüenza. Gente que andaba de aquí para allá andando buscando a ver dónde encontrar trabajo. Entonces, también decirle, no es este el carpintero, es decir, no es ese que anda por todo lado de pueblo en pueblo y nunca está en su casa y no lo conocemos aquí, sino que conocemos es más que a su mamá y a sus hermanos.
pero de él poco sabemos. Entonces puede ser también un detalle más para decir, todo conlleva a quitarle la dignidad, que él gana por fuera, pero que no gana dentro de su pueblo. Cuando él dice la frase, a un profeta solo lo desprecian en su patria, está también lanzándoles un insulto, diciéndoles, oiga, ustedes si ven, yo puedo ser reconocido por fuera, pero entre ustedes no, ¿cierto? Y ya eso nos va a llevar a la fe en él. Ya, William. Ahora, tal vez en los evangelios apócrifos, ahí como que se aborda este tema y se ve a los hermanos, tal vez en la línea de lo que mencionaba William, se ve a los hermanos como hermanos reales de Jesús, pero por José. Es decir, si José es verdadero papá legal de Jesús, entonces él pues tenía sus hijos ya, y obviamente eran hermanos de Jesús. Pero ese texto apócrifo lo que busca es medio justificar un poco de por qué Jesús puede tener hermanos, ¿ya? Entonces, esto lo pueden ver ahí en el libro que les mostré hace un ratito. El libro se llama La historia de José el carpintero. Les voy a leer el capítulo 2. Dice lo siguiente. Había un hombre llamado José, oriundo de Belén, esa villa judía que es la ciudad del rey David. Estaba muy impuesto en la sabiduría y en su oficio de carpintero. Este hombre José se unió en santo matrimonio a una mujer que le dio hijos e hijas, 4 varones y 2 hembras, cuyos nombres eran Judas y Josetos, Santiago y Simón. Sus hijas se llamaban Licia y Lidia. Y murió la esposa de José, como está determinado que suceda a todo hombre, dejando a su hijo Santiago, niño aún de corta edad. José era un varón justo y alababa a Dios en todas sus obras. Acostumbraba a salir forastero con frecuencia para ejercer el oficio de carpintero en compañía de sus 2 hijos, ya que vivía del trabajo de sus manos en conformidad con lo dispuesto en la ley de Moisés. Este varón justo de quien estoy hablando es José, mi padre según la carne, con quien se desposó en calidad de consorte mi madre María. Y continúa, porque ahí cuenta, por ejemplo, cómo José llega a ser más viejito de lo que ya era y le fallan pues los sentidos. Incluso va a decir en algún momento el libro que no era tan buen carpintero, que era medio pues un trabajador a medias, y que cuando Jesús ya creció, era el que hacía los trabajos de forma más perfecta. A veces el pobre José tenía una madera chiquita y no sabía qué hacer y no tenía pues plata para comprar más madera, entonces Jesús lo estiraba y alcanzaba. Pero si a veces la madera era más grande, él la recortaba aplastándola y le quedaba exactito. Y gracias a la intervención milagrosa de Jesús, José podía hacer sus trabajos y quedar bien con la clientela. Ojo que lo estoy contando a mi estilo. Y luego llega ya la vejez y cómo comienza a disvariar, a delirar, porque la mente también le juega una mala pasada a José, hasta que al final muere, y cómo es la sepultura, cómo Jesús llora cuando están sepultando a José, entre otras cosas más. Es una obra apócrifa. Pero doña Rubelia está pidiendo la palabra, doña Rubelia. Doña Rubelia. Sí. Bueno, me presento, yo soy de Manizales y Gustavo me ha invitado a participar, y entonces me encuentro en el protoevangelio de Santiago. Está toda la historia de la elección de María, y entonces cuando el sacerdote... El nacimiento de María. Sí, y cómo fue su infancia. Y entonces cuando ella cumple los 12 años, el sacerdote dice, llamen, entra al santuario y ora y dice, busquen a los viudos de la casa de Israel y que vengan todos. Y entonces ahí fue cuando José, está toda la historia de la varita que nos han contado,
que a José, de la varita de José salió una paloma y el sacerdote le dice, a ti te ha cabido en suerte recibir bajo tu custodia la Virgen del Señor. Y José replica, tengo hijos, soy viejo, mientras que ella es una niña. No quisiera ser objeto de risa por parte de los hijos de Israel. Y entonces, pues era como ese aporte, es el capítulo 9, versículo 2 del protoevangelio de Santiago. Ahora, desde el punto de vista histórico, como mencionó Ana Francisca hace un momento, nosotros no sabemos la verdad. Porque estos textos son textos tardíos. El protoevangelio de Santiago debe ser, aunque hay algunos que dicen que parte del protoevangelio seguramente se compuso en el siglo I, hay algunos autores que afirman eso, algunos fragmentos, pero debe ser un evangelio de por lo menos finales del siglo II o del siglo III. Es un texto tardío y que tiene al mismo tiempo una influencia herética, sobre todo de corte doceta, el docetismo está detrás. Y busca, entre otras cosas, defender la maternidad virginal de María, porque el parto de María es muy grotesco y aparece la partera metiendo los dedos pues en la intimidad de María para corroborar que efectivamente está virgen. Es decir, es un texto que tiene episodios muy grotescos porque está justamente influenciado por una herejía y lo que busca, entre otras cosas, es salvaguardar por todos los medios la concepción virginal de Jesús. Entonces la Virgen María es virgen antes, durante y después del parto. Entonces se crea toda esa historia de un José que es viejito, que es viudo y que al mismo tiempo trabaja en una ciudad, podríamos decir en buen colombiano, en otro departamento, y prácticamente nunca vivió con María, o sea, nunca vivió con ella, convivir menos todavía, ¿no? Y es que nunca vivió, o sea, María siempre vivió solita. Esa es un poco la realidad de ese texto del protoevangelio de Santiago. Que dicho sea de paso, es un poco lo que normalmente van a manejar los textos apócrifos. En la historia de José el Carpintero también se afirma lo mismo. Es como una constante ya entre la literatura apócrifa que al mismo tiempo penetró dentro de nuestra liturgia y de nuestra religiosidad popular. Por eso a José se le representa como un viejito. Y normalmente los argumentos que empleamos para hablar de si Jesús tuvo o no tuvo más hijos viene de los apócrifos. Porque automáticamente decimos es que José era viudo y tenía hijos. O sea, eso viene de la literatura apócrifa. ¿Ya? Eso es así. Pero esos textos, los textos apócrifos fueron compuestos en algunos casos para llenar vacíos de los canónicos y en otros casos para intentar medio explicar lo que pudo haber sucedido allí, como es lo que estamos leyendo tanto en el protoevangelio de Santiago como en la historia de José el Carpintero, por mencionar solo dos textos apócrifos. Pero el problema es mucho más desafiante todavía. Aquí más bien la clave de lectura o la clave de interpretación está en el capítulo 15, versículo 40 que ya hemos hablado. Como por ejemplo, a los pies de la cruz aparece la mamá de dos muchachos que son presentados en el capítulo 6, versículo 3, como hermanos de Jesús. Por lo tanto, podríamos decir entonces de que la palabra hermano no necesariamente hace alusión a un parentesco inmediato, sanguíneo, sino más bien a un tema pues de parentesco más amplio, incluso de localidad. No nos olvidemos que él está hablando en su propio pueblo. ¿Ya? Me parece interesante lo que dijo, por ejemplo, Antonio, ¿no? El hecho de mencionar solamente a la mamá probablemente esté en sintonía o se le quiera decir que tú eres un bastardo, ¿no? El tema, no sé cómo sería la palabra, de la bastardinidad, algo de eso. Pero sea lo que fuere, es obviamente muy ofensivo. La bastardía.
bastardía, ¿no? La bastardía que entre los judíos era la institución de la Manserut. La Manserut, sí. Sí. Que además no saber de dónde provenía. Sí, es tremendamente denigrante, ¿no? Incluso hasta ahora, nosotros cuando queremos ofender a alguien, eres un bastardo, es un insulto en realidad, ¿no? Eres un bastardo, todo eso. Entonces, fíjense a lo que está haciendo probablemente alusión el versículo 3 del capítulo 6 que hemos leído. Y luego la afirmación. Sí, Anita. No, decía yo que como nos quedan como un minuto, si avanzamos a los versículos 5 y 6. Ajá, bueno. Como para dejar leído este texto, ¿cierto? Pero antes, William iba a decir algo. Sí, era básicamente lo del versículo 4. Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y fíjense que muy al margen de lo que el texto dice, es una gran verdad, ¿no? Es una gran verdad. A veces minusvaloramos demasiado a nuestra propia familia o a los que están con nosotros. Yo recuerdo, esto es un pequeño paréntesis, falleció hace como una semana, 2 semanas ya, un padre que fue mi maestro en el noviciado. Y era un tipo muy reconocido, tremendamente reconocido, pero fuera del convento o fuera de los dominicos del Perú. Estuvo en Chile, le hicieron placas en Chile porque creo que construyó o restauró una iglesia y no sé qué más. Siempre el gobierno chileno de cuando en cuando le hacía algún homenaje. ¿Ya? Y también pues en el Perú y en Lima lo llamaban de todas partes para un montón de cosas de tipo académico o de tipo espiritual. Pero nosotros pues lo bromeábamos y a veces ni caso le hacíamos, ¿no? Como a veces uno puede ser menospreciado en su propia casa o en su propia comunidad también. Vámonos a los versículos 5 y 6 ya para terminar esta pequeña perico. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó, imponiéndoles las manos. Y se maravilló de su falta de fe. Y luego viene ya otra pequeña afirmación. Y recorría los pueblos del contorno enseñando. Entonces, digamos que hay una traducción un poquito diferente, a ver, la que nosotros tenemos aquí, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente, y no se podía allí hacer ninguna obra de poder, sino a pocos enfermos, habiendo colocado las manos, sanó. ¿Ya? Sanó. Y se asombraba por la incredulidad de ellos. Eso es lo que nosotros tenemos. Y recorría las aldeas en círculo o todo alrededor enseñando. Eso es lo que nosotros tenemos pues como traducción. Yo diría que esta conclusión indica que la capacidad para que Jesús obre portentos, ¿cierto? Exige la fe. Hacia allá nos lleva. Después de que lo hemos denigrado, después de que hemos hablado tan mal de él, después de que él ha quedado tan bajo, pues la conclusión la da él mismo. Es imposible que yo pueda obrar en ustedes si ustedes no creen en mí. ¿Sí? Es decir, imposible que yo haga algo en medio de ustedes, que ustedes me conozcan de verdad, si no creen en mí. William, ¿sí? Sí, era básicamente eso. Entonces, el no poder actuar, el no poder realizar alguna señal o algún signo, es no tanto por la falta de poder de Jesús, sino más bien por el tema de la incredulidad, la falta de fe. Ya la falta de fe. Hermana. Sí, Luis Alberto. Si me permite, me regala un minuto para dar una información. Claro. Sí, gracias, hermana. Muy gentil. Bueno, primero felicitar a la sala porque hoy se ha empleado pedagógicamente el chat. Es una invitación
para el orden pedagógico de la exposición, la utilización del chat. Hay muchas preguntas, se notan, y hay preguntas muy interesantes. Los profesores, en la medida, pues ellos van leyendo, y en la medida que lo consideren conveniente, pues lo van respondiendo. Claro, también hay que pensar que pedagógicamente, clase en la cual no se haga preguntas, pues, por favor, no, como que es una clase que va muriendo, no. Pero sí la invitación a la utilización del chat, porque nos da bastante orden. Segundo, recordarle a la sala y a los señores, a los señores y señoras presidentes, y a los delegados zonales y todo eso, pues el recorderis de la rifa, ¿no? Pues estamos en una situación tan difícil, económicamente tan difícil, pero creo que recordarles no sobra. Al comienzo de la clase, pues se colocaba un póster de estos. Bueno, eso por una parte. Por la otra, entonces, pedirles al padre y a la hermana que, por ejemplo, en este momento, pues ya es tarde, ¿no? Pero como al terminar la perícopa, entonces, como ver lo que hicieron hoy, la aplicación pastoral, la falta de fe, ¿cierto? Para que la sala, pues toda la sala todos nos llevemos la aplicación pastoral, ¿sí? Y aclarando esto, que para mis hermanos y hermanas cursillistas, que cuando dicen, ay no, hagamos una aproximación pastoral, para decir como que si fuera barato, como si fuera incompleto, de falta de calidad, cuando es lo contrario, es la profundidad, la vivencia, la existencialidad, ¿no? Entonces era como eso, ¿no? Porque hoy nos vamos con la idea profunda pastoral de que la falta de fe hasta el mismo Dios le impide actuar. ¿Sí? Entonces me parece que esa parte sería como un favor, ¿no? Y podríamos decir que lo que Jesús pide es lealtad. Lealtad. O sea, que crean en Él y sean fieles al Señor, al Dios de Israel, a su Dios que obra a través de Él. Igual que lo que nos pide a nosotros hoy. Gracias, hermana. Muy gentil. Eso, por ese ladito es. ¿El padre Marco Tulio se encuentra en sala? Sí, señor, estoy ahí. Ah, bueno, padre, por favor, entonces, sus palabritas y la bendición, por favor. No, siempre muy agradecido y muy enriquecido con este curso, porque cada día nos va dando más claridad en muchas cosas, y sobre todo en el Evangelio de San Marcos, que para nosotros como sacerdotes se utiliza bastante en nuestras prédicas y en nuestro trabajo pastoral. Agradecerle al padre William, a la hermana y a nuestro queridísimo Alberto, que Dios los siga bendiciendo. Seguramente que nos vamos muy contentos y con ganas de seguir escrutando la palabra y conociéndola para poderlo aplicar en la vida y ayudarle a nuestros hermanos. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Nuestra Señora de Chiquinquirá ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchas gracias.